buenas tardes a todos. Os ruego que tomáis asiento. Vamos a empezar. Pues hoy tenemos un desafío, lo de llevar a cabo pues una mesa redonda con seis compañeros. Bueno, somos 6 compañeros en 40 minutos y me gustaría además hacerlo en 30 para dejar 10 minutos para las preguntas que pueda haber desde la audiencia. Así que si queréis, pues también podéis ir pensando pues una pregunta pues en preparar. El libro blanco del CISO es una iniciativa lanzada por ISMS Forum con la colaboración de INCIBE y del Centro Criptológico Nacional. Bueno, pues y además a partir justo de las 3:30 ya podéis tener acceso y descargar la publicación, repito, el libro blanco del CISO, en las páginas web de ISMS Forum Spain y de INCIBE. Pues, y entonces paso a presentar los ponentes de la mesa, empezando de mi derecha, Eva Cristina Cañete, Chief Information Security Officer de Caser Seguro, Carles Soler, Global CISO de CaixaBank, a mi izquierda Beatriz Soto, jefa de gabinete de INCIBE, Pablo López, segundo jefe del Departamento de Ciberseguridad, Centro Criptológico Nacional, y Francisco Lázaro, Chief Information Security Officer de Renfe y director del Instituto de IoT y de Movilidad del ISMS Forum. Bueno, pues la iniciativa Libro Blanco toma pie de una idea de ISMS Forum y de los participantes de querer generar, después ya de casi 20 años de la práctica de ciberseguridad, pues un libro blanco que funcionara, sirviera como referencias para tanto los nuevos como los ISO que ya actúan con este rol, para tener pues unas líneas guías que pudieran servir dentro de las organizaciones, de su respectiva organización, como fuera, para tomar pues ideas, criterios de organización, también de actividad. Siempre hablamos de la misión del CISO como algo todavía falto de algo de definición, ¿vale? Pues el mandato por parte de la organización muchas veces carece también este respaldo a los más altos niveles, y entonces el objetivo era crear una primera edición que esperemos en los sucesivos años ir enriqueciendo a través además del trabajo y de las experiencias de muchos miembros destacados de la asociación con experiencias actuando como CISO. Y entonces no puedo no citar todas las personas que han estado involucradas en este proyecto. Llevamos meses trabajando en esto. Por la parte de dirección y coordinación, Alberto Hernández, director general de INCIBE, Francisco Lázaro, miembro de la Junta Directiva de ISMS Forum, pues un servidor y yo mismo, y luego todos los colaboradores, todos los que han contribuido con una parte suya pues pues al libro blanco del CISO, con sus aportaciones, sus ideas, su punto de vista, su perspectiva y su experiencia sobre todo. Ángel Campillo, Carles Soler, Carlos Alberto Saiz, Daniel Largacha, Elena Matilla, Gemma Deler, Gonzalo Asensio, Gustavo Lozano, Iván Sánchez, Javier Sevillano, Jesús Mérida, José Ramón Monleón, José Antonio Perea, Manuel Fernández, Marcos Gómez, Mariano Benito, Pedro Díaz, Rafael Santos, Rafael Hernández, Ramón Ortiz, Roberto Barata. Y en la parte de revisión, trabajo importantísimo para que luego el libro tenga un sentido. O sea, al final, Alfonso López Escobar, Elena Matilla y Gustavo Lozano. Bueno, la lista que estáis pudiendo ver, la integral, pues creo que incluye casi pues a muchísimos de los ISOs que todo el mundo tenemos como referencias en la comunidad de ciberseguridad y de seguridad de la información, y es de allí el valor de ese libro blanco del CISO. Y paso ya a las preguntas de la mesa redonda, pues empezando por Beatriz. Beatriz, ¿por qué hacía falta un libro blanco del CISO? Desde INCIBE nosotros lo que queríamos aportar aquí era también un primer paso para lo que comentabas antes,
a la hora de hacer una primera aproximación de las funciones y las responsabilidades que ejercen los CISOs ahora en las empresas. Nosotros, al final, como nuestro foco en la ciberseguridad, tanto de cara a ciudadanos y empresas, recibimos por parte de un montón de empresas distintos feedback, de distintos perfiles, de cómo se lleva un poco esta función en una persona, en varias personas, las organizaciones en función de cada una. Yo creo que vosotros lo vais llevando un poco, pero no hay una primera aproximación escrita, algo que nos pudiera ayudar a lo mejor a profesionalizar, a categorizar ese perfil en concreto. Digo, si nos pasamos a Paco Lázaro, de que ha sido uno de los autores de la parte de coordinación, ¿qué echabas en falta tú como CISO antes de la publicación de ese libro blanco? Hay, como en todos los documentos que se hacen de tipo normativo o recopilatorio, hay una parte que siempre es importante, que es que nos pongamos de acuerdo en la terminología y, por ejemplo, en temas como funciones y actividades, que es lo que entendemos que está bajo el mundo del CISO. Por ejemplo, ¿un CISO tiene que llevar la parte operativa o no lo tiene que llevar? Bueno, pues echábamos de menos, pues, entre muchos CISOs, ponernos de acuerdo qué es lo que consideramos que es lo habitual, que no significa qué es lo que tiene que ser, sino lo que es lo habitual. Y pues, por otro lado, creemos que se están incorporando muchas más personas a la función de CISO en las compañías. Y cada vez más las compañías van necesitando un responsable de seguridad de la información y esas personas que se incorporan a ese rol, a esa función, necesitan también un apoyo. Y ese apoyo, aunque sea en formato de documento, pues se encuentra en este libro. Y la última parte, la última necesidad o el último objetivo es también servir de apoyo al regulador para cuando tiene que hacer, por ejemplo, ahora el desarrollo de la transposición de la NIS, ¿no? Para que encuentre un punto de referencia de lo que los profesionales opinan sobre su función. Yo recuerdo que pues, en 2008 tuvimos en Madrid pues, a Ron Collett, que es uno de los autores del CISO Soft Skill, el CISO Book, pues, que es el libro de referencias en estos años sobre la función del CISO, y nos comentaba que pues, en 2008 la función todavía faltaba de una cierta definición en la mayoría de las organizaciones. Me gustaría preguntarte, Pablo, ¿sigue siendo así? Vosotros cuando luego, pues desde el CSN, os entrevistáis con muchos CISOs para el tema de infraestructuras críticas, pues si apoyo vamos a la empresa, ¿os encontráis todavía con este problema, como comentaba Ron Collett en 2008, falta de definición de la función? Más que falta de definición de la función, nosotros lo planteamos como un problema de madurez. Realmente, yo creo que la clave cuando hablamos de ciberseguridad es implementar seguridad. La seguridad se puede implementar en dos aspectos, ¿no? La parte organizativa y la parte técnica. Y tú, al final, lo que te planteas es la madurez que tienes, ¿no? Cuando tienes madurez organizativa es cuando necesitas asumir responsabilidades. Y eso pasa, al final, por tener un responsable de seguridad. Seguridad de la información, seguridad física, para nosotros lo que llamamos responsable de ciberseguridad. Y eso llegas porque al final hay que asumir responsabilidades, porque has llegado a un nivel de madurez que no te puedes permitir el lujo de no implementar seguridad a nivel organizativo. Entonces, no solamente tienes que tener un marco regulatorio, no solamente tienes que tener soluciones, sino que tienes que tener una orgánica y determinar los roles que asuman ciertas personas, que al final es eso, asumir responsabilidad para implementar la seguridad. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Que seguimos en la misma situación? No, los paradigmas han cambiado, pero lo que más ha cambiado es que todos estamos llegando a un nivel de madurez que ya es obligado el tener un responsable de seguridad de la información en cualquier organización, en cualquier entidad. Y si no la tienes, es porque te lo tienes que hacer mirar. Es decir, tienes un debe en tus capacidades o posibilidades de implementar ciberseguridad en tu organización. Gracias, Pablo. Desde el punto de vista entonces de estas responsabilidades, entre definición de rol y responsabilidades, Eva, pues tu visión como CISO de una empresa como el Grupo Caser. Bueno, pues mi visión en Caser va muy alineada desde luego con lo que contaba Pablo, porque efectivamente creo que es un problema de madurez y que las empresas necesitan llegar a esa madurez, y como muestra de ello puedo contar el ejemplo que he vivido yo en Caser, donde inicié mi trabajo en el área de tecnología, en sistemas y comunicaciones, y ahí pues te encargabas de aportar esa seguridad a nivel de infraestructura, a nivel de sistemas y a nivel pues tecnológico, para pasar a un punto más estratégico en el que ya se incorpora un área de seguridad independiente con un CISO, con responsabilidades ya más estratégicas.
Si las empresas no hacen ese salto, si no van a esa situación, no van a poder abordar una seguridad de una forma global, que es lo que el mundo actual del riesgo requiere. Vale. Y desde el punto de vista de la dependencia jerárquica, pues según el último informe de Gartner, el CEO Survey, el 50% de los CISO de las organizaciones a nivel mundial sigue reportando al CEO. Esto tiene ventaja y desventajas, inconvenientes o pues tiene cierto valor. ¿Tu opinión, Eva? Pues una vez más voy a volver a mi ejemplo, que es más cómodo, y os puedo contar cómo ha sido mi situación. ¿Vosotros dónde reportáis? O sea, la función de seguridad. Nosotros tenemos el área de seguridad como un elemento independiente, pero reportamos a una dirección intermedia que es al que reporta al CIO. Esta situación tiene muchas ventajas, como bien recogéis vosotros en el libro blanco. Una de las ventajas principales es que está muy pegada a la tecnología y al personal de tecnología. Eso te ayuda a que este personal no te vea como un elemento intrusivo que viene a decirles cómo tienen que hacer las cosas cuando consideran que tú no tienes el conocimiento de esa situación. Pero por otro lado, necesitas tener una capacidad, una autoridad superior que en esas situaciones no llegas a tener. ¿Cómo solventamos de alguna manera en CASE esa situación? Bueno, pues hemos suavizado esa línea, no está cortada de una forma drástica, sino que nosotros, en mi caso, aunque no tenga un reporte directo con el CISO, con el CIO, sí que pertenezco a los órganos de gobierno y a los comités que hay formados, en los que participo como una persona, un miembro del comité más, y por tanto se escucha nuestra opinión y se escucha las estrategias que seguridad tiene que ir implementando. Y así es como lo hemos podido solventar. Pues en el caso de CaixaBank, Carles, la situación ¿cómo es? ¿Tenéis reporting al CIO? ¿Estáis fuera? Nosotros teníamos reporte al CIO hace un par de años. Y era una situación... que os han cambiado. ¿Dónde estabais antes? Sí. Estamos hace un par de años. Dependíamos directamente de lo que era el CIO. Teníamos una situación muy cómoda porque en CaixaBank la alta dirección desde los inicios de los tiempos que yo recuerdo puso la seguridad como una cosa importante. Es decir, desde arriba se emanaba que se debía tener en cuenta la seguridad en todo lo que era TI, en sus inicios, después en lo que era información. Pero sí que es verdad que, por una parte, el regulador, ¿no?, marca esa separación de roles para que haya pues, un poco de independencia. Y allí tienes que trabajarlo también. Allí tienes que trabajar lo que yo digo, un divorcio amistoso en el cual sales de tecnología, pero dependes mucho de tecnología. Nosotros tenemos una seguridad de la información, digamos, 360. La parte operativa también la tenemos, la implantación de proyectos, y para eso necesitamos ir muy de la mano de lo que es el CIO y todos sus equipos. Con lo cual, tienes que hacer ese divorcio muy bien y mantener unas relaciones con esa persona, ¿no? Las organizaciones tienen dependencias jerárquicas que tienen su función, pero sobre todo tienen dependencias funcionales y tienen relación entre personas cuando se tratan. El desarrollo de la ciberseguridad también nos ha llevado pues, al escenario de la figura del CISO as a service, o sea, el CISO como un servicio, pues, que puede ser un contractor. ¿Cuál es tu visión, Carles? ¿Lo ves como algo que va a ser una tendencia? ¿Tiene valor? ¿Inconvenientes? Y atándolo un poco con las definiciones que hemos intentado trasladar también en el libro blanco, ¿no? El CISO, o la figura, va a ser un empleado de la compañía seguro, porque es quien va a tener la responsabilidad. Lo que llamamos un CISO as a service, que es una figura que puede tener muchísimo valor, sobre todo compañías que realmente no necesiten a esa persona el 100% de su tiempo, ¿no? Es un poco como la nube. En la nube, si necesitas el 100% del tiempo, pues ¿para qué comprarlo? Cómprate el servidor, ¿no? Las pequeñas empresas, la mediana. Claro, pequeñas empresas, que yo creo que es más bien un asesor de esa figura de CISO as a service, ¿no?, que le pueda dar. Evidentemente hay compañías donde va a tener la responsabilidad de CISO el mismo que tiene la responsabilidad de financiero, de CEO, de muchas otras cosas, ¿no? Y este profesional que va a tener esas capacidades lo va a poder ayudar, sobre todo en la parte de estrategia y en la parte de alineación. Me gustaría preguntarlo también a Pablo, pues
el CISO as a Service es algo que vosotros pues estimáis como algo que puede aportar valor, es un peligro, es una amenaza, es un... Yo ahí coincido con lo que decía Carles, o sea, la responsabilidad no se delega nunca. Es decir, otra cosa es que tú cuando tienes que llevar a cabo, o ejercer tus responsabilidades, necesitas todos los recursos que puedas tener a mano, ¿no? Si la entidad no los tiene, los tendrás que subcontratar. Y eso, el CISO as a Service, pues te puede servir, pero para complementar tu función, porque la responsabilidad nunca la delegas. Está claro que tú tienes que, como hemos dicho, implementar esa seguridad a nivel organizativo. Tú tienes que tener una oficina de seguridad que se encargue pues eso, de supervisar análisis de riesgos, de implementar medidas, de supervisar. La responsabilidad no la delegas tú eres el CISO, pero normalmente vas a necesitar empresas, partners, consultores que te ayuden a poder hacer tu trabajo de la mejor manera posible. Y ahí es donde el CISO as a Service juega su papel, en la ayuda, en la complementariedad a tu labor o a tu responsabilidad como CISO. Pero siempre partiendo de la perspectiva clara que lo que no se puede ser como servicio es la responsabilidad, ¿no? Exacto. La responsabilidad, ok. Bueno, Beatriz, la ciberseguridad está de moda. Bueno, es necesaria, ¿no? Y por eso está de moda. ¿Y el CISO? El CISO quizá parece que no tanto, pero ya poco a poco empieza a haber más conciencia de que en las organizaciones, tanto pequeñas como grandes, es necesaria esa función de un CISO, que probablemente la tengan delegada, lo que hablábamos antes, en diferentes personas, pero al final es un poco lo que comentaban, todos tenemos que proteger adecuadamente nuestras empresas, poder hacer nuestro trabajo, y para eso al final pues tendrás que ir, se irá poniendo de moda o no, pero al final van a tener que entrar. Bueno, pues hay algunos analistas que dicen que para 2020 ya más del 95% de las organizaciones tendrán un responsable de ciber o seguridad de la información, o como lo queramos llamar, gobierno digital, ¿no? Vamos así, o sea, seguridad digital. ¿Lo veis como viable este recorrido? Pues esta cifra, una pregunta que hago a todos. Yo sigo todavía viendo muchas empresas que no tienen nadie, ¿no? Vamos, que se ocupe de esto. Desde el punto de vista probablemente del CSN. Yo vuelvo un poco a lo mismo, es decir, hay que tener una aproximación pragmática. Puedes tener muchas regulaciones, marcos regulatorios, gobernanzas, pero si no implementas seguridad no vas a ningún sitio. Y la seguridad se implementa también a nivel organizativo, definiendo roles y asignando responsabilidades a una persona. La empresa, la entidad que no lo tenga, va a estar en un debe. Entonces, cuanto más tiempo tarde, más vulnerable será, más superficie de exposición estará expuesto, etcétera, etcétera. Es decir, al final es que te viene por madurez, es algo que te tiene que llegar. Y si no te llega, dedícate a otra cosa, porque tu empresa va a estar siempre expuesta a cualquier tipo de ciberataque, ¿no? Para mí es sentido común. Y fíjate que es un tema de funciones. La empresa debe cubrir unas funciones como en otras áreas, que ahora las asociamos a la figura del CISO, pero por organización o por estructura, pues habrá organizaciones que esas funciones las van a tener que poner en diferentes sitios, en el mismo sitio, en el comité, dependerá, ¿no? O realmente crear un equipo. O sea, el CISO en sí no es nada. Habrá un equipo detrás y hay una serie de cosas a hacer dentro de esa organización, ¿no? También reflejado. Yo quería hacer la pregunta sobre si sentís que estáis de moda, pues a Paco y a Eva. ¿Estáis de moda? Pues en vuestras organizaciones se busca al CISO, pues se pregunta al CISO, se ve como pues un advisor. En mi caso es que además se complementa con ser delegado de protección de datos, con lo cual o por un sitio o por otro pues estamos metidos en la faena. Es verdad que cada vez hay mayor conciencia de seguridad y eso significa que cuando los proyectos nacen pues cada vez más te buscan para que tenga requisitos de seguridad. Pero yo creo que, no hablando por mi empresa en particular, sino de forma general como asociación, todavía queda muchísimo camino por hacer, ¿eh? Y todavía estamos muy lejos de ese 95%, pero muy, muy, muy lejos, ¿no? Y lo que es más preocupante no es porque no existan equipos o porque no haya una persona como el CISO que se preocupe por la seguridad. El problema es que todavía falta a un nivel muy básico de la sociedad, de la universidad y de las empresas, pues falta ese interés por la ciberseguridad, entendiendo que les afecta como empresa, pero también como individuos de la sociedad, ¿no? Totalmente. Yo, en mi opinión, es que las empresas, en tanto en cuanto no conciben la seguridad como un objetivo principal, sino que se lo aporta un tercero, que es, pues eso, Eva en mi caso, Paco en el caso de que hablaba él, al final te buscan más o menos dependiendo del grado de concienciación que tenga cada una de esas áreas.
se va viendo que aumenta. Yo voy viendo, por ejemplo, que el trabajo me desborda, porque es verdad que vienen a preguntar más y a solicitar más asesoramiento, pero todavía está lejos de cubrir las necesidades de seguridad que tiene una compañía de como es la de seguros, por ejemplo, ¿no? Además, has tocado un tema muy interesante, que realmente la seguridad tiene valor y se entiende desde el principio cuando no se entiende como una acción paralela al negocio, sino que forma parte del negocio. El negocio no puede sobrevivir y no puede crecer y prosperar si no tiene seguridad de la información. Es imposible. Bueno, pues quería preguntar a Pablo qué consecuencia tiene para el CISO el Real Decreto Ley 12 de 2018 de seguridad de las redes y sistemas de información. ¿Cómo va a cambiar? Pues, ¿qué consecuencias tiene? Pues, primero porque ya el Real Decreto, bueno, empezamos si quieres desde el principio, el Real Decreto lleva a tener un artículo que iba a estar dedicado al CISO. De hecho, en el último borrador del Real Decreto iba ese artículo, ¿no? Lo que pasa que por determinadas circunstancias pues no se publicó. Se ha caído el CISO. Pero sí que hay un artículo que hace referencia a que se tiene que designar un responsable de seguridad de la información, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo ahora en el grupo de trabajo que estamos llevando a cabo el desarrollo reglamentario de ese Real Decreto? Pues definir la figura del CISO en un articulado, ¿no? En un artículo. Aquí están las dos perspectivas de siempre, ¿no? Es decir, hacemos un articulado en el cual diseñemos o indiquemos con muchísimo detalle cuáles son las funciones del CISO, las dejamos más alto nivel, nos preocupamos realmente por la problemática del CISO, que es, por un lado, la formación que tiene que tener, el organigrama donde tiene que estar, o las funciones que ya están más claramente definidas. Eso es un poco el reto que tenemos que asumir en el desarrollo reglamentario. Entonces, ¿cuál es la implicación, la importancia? Yo creo que es importante porque va a aparecer en una regulación, en un desarrollo reglamentario, la figura del CISO. Ahora, a ver si estamos lo suficientemente iluminados para hacerlo de una forma que realmente aporte la figura del CISO dentro de lo que hemos visto, no solo como persona, como comité ejecutivo, esos tres aspectos, esos tres pilares que son fundamentales, que he dicho, ¿no? Formación, organigrama y funciones, ¿no? Funciones quizás es lo más claro, pero el organigrama es fundamental, porque si no está cerca de la dirección, el CISO poco va a poder sobre todo concienciar, ¿no? O sensibilizar a la dirección de superficies de exposición y de problemas que tiene añadidos, ¿no? Y luego también otro problema importante es la capacitación, ¿no? Es decir, ves el libro blanco y habla muchas certificaciones, pero eso es lo que buscamos. Hay un diseño curricular que te diga realmente, como en un médico, qué es lo que tienes que tener para ser CISO, me vale cualquier cosa, ¿no? Eso el desarrollo reglamentario no lo va a cubrir, ¿no? Pero sí que hay que tenerlo en mente, o lo tenemos que tener cuando desarrollemos el artículo, ¿no? Dejarlo más o menos o muy abierto o muy cerrado, sin pillarnos los dedos, pero dar una respuesta, sobre todo a los profesionales que se dedican a esto, ¿no? El reto lo tenemos y también nos tenemos que decir que el artículo todavía no lo hemos visto, con lo cual no puedo decir hacia dónde vamos, ¿no? Pero a ver si somos capaces, como he dicho, a ver si estamos iluminados y somos capaces de hacer algo medio decente. Le voy a preguntar a Paco si piensas que nosotros podríamos aportar algo en estas mesas de debate para el desarrollo reglamentario, Paco. Nosotros siempre hemos aportado y la suerte que tenemos es que además nos escuchan, por lo menos nos oyen y después ya deciden ellos qué es lo que tienen que hacer, pero al menos nos escuchan. O sea que sí. Pues si las consecuencias entonces, sí, o sea, riesgos o oportunidades con este nuevo Real Decreto y con el reglamento. Yo creo que hay más oportunidades que riesgos. Siempre hay la dicotomía de las empresas que no quieren ser muy reguladas y las que consideran que la regulación es una buena palanca y es una buena palanca de cambio. Y mi opinión personal, pero es totalmente personal, es que viene a ayudar. Y viene a ayudar porque el mundo de la ciberseguridad no está tan interiorizado ni es tan maduro a nivel global como para decir no necesita ser regulado porque ya está el mercado. No, el mercado no lo está, ¿no? Entonces yo creo que creo que viene en ayuda de la sociedad en general, no ya de la función del CISO, sino de la sociedad en general. Y después dependerá mucho del nivel de madurez de las empresas. Por ejemplo, su campo natural, por decirlo fácilmente, son las infraestructuras críticas. Entonces, las infraestructuras críticas se supone que ya tienen una organización, unos procedimientos y unos controles técnicos que son maduros y, por lo tanto, ahora es importante entender que va a haber un alcance objetivo mucho mayor y, por lo tanto, si tienes una cierta estructura, tendrás capacidad para absorberlo rápidamente, ¿no?
destacaría un... Buenas tardes. La presentación del Plan Integral de Orientación Laboral del Ministerio de Defensa. Muchas gracias. De nada. Yo quería destacar que en este camino, y el libro es un ejemplo, pero también la colaboración en la mesa, se está trabajando conjuntamente con los modelos que ya hay en el sector privado, y eso es muy bueno, ¿no? Sobre todo un poco en lo que tú comentabas, que en esa definición del CISO y de la parte del organigrama no se encorsete ni se fuerce a las organizaciones a cambiar cosas que funcionan, ¿no? Y es un poco lo que estamos trabajando pues todos estos días, ¿no? Hasta que salga el nuevo Real Decreto, y que ha habido además una acción de poder participar activamente en lo que se está haciendo. Nela, pues hace 2 semanas el Estado de California pues aprobó la primera ley de seguridad, bueno, ciberseguridad pues, en IoT, ¿vale? Donde se establecía un nuevo criterio de seguridad razonable, de que luego habrá que ver cómo se interpreta esto. Eso, hay que recordar que era un folio, una carilla. Su folio, siempre es una... Tampoco daba mucho. Bueno, pero pues es que los anglosajones son muy escuetos en esto y son muy directos. Dice, oye, pues tienen que estar prohibidas, por ejemplo, las contraseñas por defecto, estas sencillas en los dispositivos, y se tienen que implementar como responsabilidad del fabricante pues una seguridad razonable que permita además de ir evolucionando, ¿no? Pues ese nivel con parcheados, así. Esto llegará aquí, ¿no? ¿O no, Paco? Aquí llegará y lo superaremos. Pero claro, decir que tiene que tener una seguridad razonable, hombre, podrían haber sido un poquito profesionales y haber puesto conforme al nivel de riesgo, que tampoco le hubiera costado mucho y hubiera quedado más fino, ¿no? Bueno, pero va subentendido. O sea, que para ser razonable tendrás que demostrar de haber hecho un análisis. Bueno, sí, pues se supone que se debe sobreentender. A ver, lo que es muy importante es que, por ejemplo, cuando está la sala de emprendedores, lo que es muy importante es concienciar que cualquier proyecto o servicio, producto, proyecto o servicio, tenga desde el comienzo seguridad y privacidad. Eso es lo realmente importante. Entonces, ¿llegará el momento en que eso será habitual? Llegará el momento. La cuestión es si antes no le habrá ocurrido a la sociedad tal y como la conocemos, cataclismos pues importantes, porque claro, si estamos hablando que en el año 2020 va a haber entre 20.000 y 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet, ¿cuántos de esos tienen seguridad? En teoría el 87% de las empresas están interesadas en la seguridad, pero en realidad en los estudios que se han realizado sobre elementos de IoT, y el ISMS Forum los ha realizado en colaboración con la OCU, pues es que ni el 5% tiene medidas de seguridad muy básicas, pero muy básicas, como es el parcheado, por ejemplo, ¿no? Entonces llegará, la cuestión es cuándo llegará, ¿no? Entonces tendremos que sufrir un poco. Bueno, pues habéis sido realmente ejecutivos. Os habías pedido 150 segundos por pregunta, lo hemos bordado, pues tenemos 10 minutos para las preguntas del público. Si alguien se anima. Hola, buenos días. Yo como director de Red Team, ya sé que soy un poco terrorista porque voy contra las actividades de los CISOs, pero a vuestro criterio, dentro del organigrama de la empresa, ¿la función del CISO es más vertical o más horizontal? Esa es la pregunta. Para mí es completamente horizontal, porque tienes que estar en todas las áreas de negocio que tienen sus iniciativas, las áreas técnicas que van a también participar en muchos proyectos. Vas a tenerlo que hacer horizontal, ya no solo dentro de la propia compañía, sino dentro de lo que es un grupo de compañías donde es la forma de ganar muchas sinergias. Probablemente también por pues Jordi es compañero mío, o sea que estamos en la misma organización, también por nuestra idiosincrasia. Es cierto que en otras compañías, por la forma en que están organizadas internacionalmente, es más vertical, ¿no? Y están puestos por los CISOs en diversos sitios. En nuestro caso yo creo que la horizontalidad es importante. Hay muchos de los servicios que se dan como... Insisto, yo lo del CISO pues está bien, pero es el equipo de seguridad, ¿no? de la información en sí, pues tiene que estar allí. Pues, ¿alguien más quiere
Y que estoy plenamente de acuerdo. Vamos, estamos todos seguro de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. O sea, pues esto debería ser, siempre hablamos de multidisciplinar, pues, y totalmente holístico. Entonces, pues holístico es abarcar el problema desde el principio al fin y ver un poco pues todo, vamos, el panorama como un único conjunto. Al final, los procesos de negocios empiezan y terminan, pero si hablamos de seguridad como diseño, tienen que empezar con la seguridad y terminar. Empezar con un análisis de riesgo y terminar con medidas que mitiguen el riesgo. Entonces, yo creo que es pues cross a toda la organización. Esto es muy sencillo. Pues eso es otro desafío del CISO. Pues que le dé el día, las 24 horas para estar hablando con todos. ¿Más preguntas? No, de hecho yo creo que... Pablo. Sí. De hecho hay que acabar con la compartimentación, ¿no? O sea, hablando de los transversales, sí. Porque además, y acabar también un poco con el concepto, ¿no? Porque CISO parece que te dedica solo a la información y no te dedica solo a la información. O no tiene que haber una persona de seguridad física, sino que toda la seguridad tienes que dedicarte, que un responsable para toda ella, ¿no? Por eso nosotros nos sentimos más cómodos cuando hablamos no de CISO o cuando identificamos el CISO como un responsable de ciberseguridad. Y eso es el concepto que te permite lo que hablábamos de sinergias, transversalidad, etcétera. Al final es abarcarlo todo y tener a alguien que se haga cargo de todo a la vez, ¿no? Entonces, para mí eso es el CISO, ¿no? Que puede ser una persona, un comité ejecutivo o lo que se determine. Bueno, lo de ciberseguridad cada vez se queda un poco más corto. De hecho, Gartner pues acaba de redefinir la ciberseguridad como seguridad digital. Pues es de marzo, donde dice, a ver, es que ciber todavía tiene pues un matiz muy de internet y de conectividad, mientras que el espacio físico cada vez más está relacionado con el espacio lógico, con el ciberespacio, y entonces para tenerlo, y también porque si no los CEO y los digital officers se escaquean, siempre dicen que la transformación de digital va por un lado, que esto es transformación, lo otro es cosa de TI, de ciberseguridad, mientras que si la llamamos seguridad digital, los dos tienen ya digital como característica, atributo, y todo dice, esto tiene que ser también tuyo. O sea, la seguridad embebida en todo lo que es el entorno digital, que cada vez va más allá de la ciber. Y en parte es el motivo de esa salida de TI muchas veces o de servicios, porque vas a tener que estar, sobre todo cuando hay transformación digital o cuando hay otras áreas, ¿no? Llámalo como quieras, pero el concepto está claro, ¿no? Pero los nombres son importantes. En cuanto luego pues el de transformación se escaquea, dice que bueno, que no va con él, que esto lo de ciber es de TI. ¿Más preguntas? Son tópicos. Pues Elena, ¿te anima? Ha dicho... Yo iba a preguntar si veías que si el nombre del CISO nos perjudicaba en este paradigma de la ciberseguridad, de la IT, de la OT, si no creíais que el nombre de CISO y como se ha traspuesto en el Real Decreto Ley como responsable de seguridad de la información, si nos estaba quedando corto. Y es que lo ha contestado Pablo y luego lo has confirmado tú. Pues entonces pues hacemos un concurso, a ver cómo le llamamos. Chef Digital Security Officer. Pues podría ser CCDO. Todavía no tenemos al niño y ya nos estamos preocupando por el nombre que le vamos a dar. No, pero sí que hay que... A ver, yo estoy de acuerdo, porque yo veo CISO y me dices que es responsabilidad de la información, a mí se me queda corto. Sí, a mí se me queda corto el concepto. Yo no sé si quieres llamarle, buscar ahí un leitmotiv, otro nombre, pero por lo menos por funciones, por concepto, por lo que tienes que abarcar, eso hay que definirlo de alguna manera. Y CISO, como tal, como te aparece, a lo mejor queda muy bien, pero tú cuando lo defines, responsable de seguridad de la información, yo veo responsable de la información y a mí me falta algo. Esa es la razón, de hecho, vamos a ver. Y eso es la razón que Gartner lo ha redefinido en cuanto dentro del ecosistema donde está OT, IoT, Information Security, Cyber, sistemas, dice, claro, pues, y física. Y entonces dice, esto va mucho más allá, lo ha metido todo dentro un nuevo conjunto que llama Digital Security. Y entonces de esta forma, claro, pues luego los nombres pues iremos cambiando el nombre del CISO cada 6 meses, en cuanto luego esto va creciendo cada vez más. O sea, el footprint de la transformación y de lo digital cada vez abarca más. Entonces tendremos que ir vamos evolucionando, pero yo estoy de acuerdo, pues al final que las definiciones hay que dar un salto cualitativo, es lo que pienso. No sé cómo hacerlo ni qué nombre ponerlo, pero el salto cualitativo es necesario, en mi punto de vista. Riesgo digital,
Digital Risk, por ejemplo, o riesgo tecnológico. Pues, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues yo entonces creo que pues podemos cerrar la mesa, o sea, pues con 4 minutos de antelación, así que lo hemos hecho realmente bien. Muchas gracias a todos por haberos extendido a los tiempos. Gracias a todos por estar con nosotros. Pues os invito a descargaros el libro blanco y además, si tenéis pues comentarios, opiniones o mejoras para la segunda edición, pues a sentiros libres de hacérnoslo llegar siempre a ISMS Forum o en CIBE. Muchas gracias. Gracias.